amigos de las redes. Soy el caricaturista Memos desde la Ciudad de México. Aquí uso esta plataforma de TikTok que no me había permitido hacerlos en vivo, pero ya por fin los estamos haciendo. Y quiero comentarles lo que he estado haciendo de la misma manera en Facebook, en YouTube. Quiero comentarles el asunto de mis 30 años de caricaturas en México y mis 20 años de viendo cómo trabajar aquí las redes con estas pantallitas. Como saben, la generación X no fuimos educados con las pantallitas. De hecho, fuimos educados por la televisión. Y hemos ido avanzando lo mejor que hemos podido con estas nuevas tecnologías, celulares, redes, internet, youtubers y toda esa fauna de aquí de las redes, que a veces funciona muy bien, a veces funciona muy mal. Y a la generación X, pues francamente nos pareciera que no nos importa, pero últimamente, debido a los problemas de la pandemia, hemos tenido que readaptarnos, como siempre, reajustarnos a estas cuestiones de crisis que eternamente hemos llevado bien. Me avisan que algunos comentarios se han omitido. Espero que no me esté diciendo de groserías, porque lo que les quiero compartir tiene que ver con 30 años de caricaturas, de mi trabajo como caricaturista. Y ahí sí quiero compartirles, porque tiene que ver con las primeras ocasiones en las que pude hacer exposiciones en pasillo y las del UAM, del Politécnico. Entre 1989, cuando la primera que realicé fue en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, que en ese entonces era la famosa ENAG. La ENAG era una importante para el área del periodismo, para el área editorial, a gente que entraría a trabajar a estos periódicos del área de Bucareli. De hecho, se encuentra en la calle de Bucareli, a unas 2 cuadras de gobernación. Y a unas cuadras están los periódicos más importantes de este país, de la capital: Universal, El Excelsior. Y como les decía, la ENAG era una escuela muy importante que preparaba, creo que en fotomecánica, y preparaba en otras áreas de la edición, que con el paso del tiempo, bueno, ahí en la ENAG, cuando hice mi primera exposición, solicité a la dirección de la escuela me permitieran la galería. Era una galería. Por ejemplo, este fue un cartel. Eran varios, como 60 carteles enmarcados de la primera exposición que hice en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Y digamos que por haber sido, por el tema y por la sorpresa del asunto, y por ser la primera vez, y ya que me habían prestado la galería durante una semana, expuse por primera vez mis caricaturas, que en ese momento las titulé Memorias de un Escolapio, pero ya después empecé a pensar que podía titularse, por ejemplo, la clase, la educación después de las caricaturas. A mano pude realizar 100 separadores. Tarjetitas como estas ya son impresiones en serigrafía.
Estas tarjetitas las conservo con mucho cuidado y mucha atención, porque les voy a comentar que a partir de esa primera exposición que hice en la ENAG y luego en la segunda exposición en la preparatoria número 9 de la UNAM, realizar estas tarjetas con estos separadores que formaban parte de la exposición y venderlas directamente ahí en la exposición fue un logro, porque esas primeras 100 tarjetas que hice a mano, pues afortunadamente se vendieron todas, y me dieron la opción y la sorpresa de que bueno, si yo podía imprimir esas tarjetas en serigrafía y luego hacer exposiciones, como por ejemplo en la preparatoria 9, si yo podía hacer eso, exponer y al mismo tiempo que me permitieran vender esas tarjetitas a la prepa, un profesor pasó por ahí, vio la exposición y me organizó y me ayudó a presentarme estas caricaturas, estos carteles, me ayudó a presentarlos en un espacio de la preparatoria número 9 de la UNAM. Aquí otro de los cartelitos, que parece increíble, pero desde mayo de 89 yo he conservado los carteles. Los primeros carteles que dibujé y que expuse. Bueno, por aquí andaba el libro de caricaturas, ya se movió, pero ahorita la parte importante que quiero comentarles es que estas tarjetas, en este caso aquí tengo, son 16 tarjetas. Con estas tarjetas, a partir de la preparatoria, de la exposición que hice en Prepa 9, pude hacer autofinanciable mi trabajo, que era complicado, pero se pudo hacer porque la cantidad de estudiantes que vieron mi trabajo en la UNAM, a partir del año de 89, todo fue lo que en esa segunda exposición en la Prepa 9 se acercó una chica llamada Miroslava García, activista del CEU. Miroslava, muy entusiasta, vio mi trabajo, le gustó y me invitó a conocer al grupo del CEU de la UNAM, de la gente de la Facultad de Economía, de la gente del CEU que estaba en Derecho. Mis amigos activistas del CEU apoyaron mucho mi trabajo para poder hacer exposiciones de 1 o 2 semanas con mamparas. Ellos hicieron toda la gestión y mi trabajo, y al mismo tiempo, afortunadamente, se pudo vender por medio de... Pero bueno, se les hizo trabajo. Estudiantes muy solidarios, compraban estas tarjetas que todo ese separador, aquí se ve el agujero que le hacíamos para poner el cordel de color, el cordón y durante esas exposiciones, que duraban a veces de 10 de la mañana a 6, 8 de la tarde, o hasta las 8 de la noche, que los estudiantes circulaban por los pasillos de estas facultades, de estas escuelas. Los estudiantes se acercaban a la mesa junto a la exposición, donde yo estaba y otra persona más que me ayudaba, y estas tarjetas las veían en la mesa y las compraban. No les voy a hablar de la cantidad de tarjetas que compraban, pero sí eran suficientes como para que semana tras semana nos tomáramos el tiempo de organizar la siguiente exposición y la siguiente y la siguiente, hasta que llegamos al año de 1994, el año de la crisis del zapatismo y del famoso error de diciembre. Entonces, fueron 5 años muy intensos en los que pude hacer muchas exposiciones en CCHs, en prepas, en colegios de bachilleres,
en la UAM Xochimilco, en la UAM Azcapotzalco y en la UAM Iztapalapa, siempre contando con el apoyo de grupos estudiantiles. Y en el caso de la UNAM, pues por ahí también, afortunadamente, el STUNAM apoyaba a los estudiantes e indirectamente también me apoyaba a mí como caricaturista y como expositor de un trabajo que difícilmente se va a volver a repetir, porque actualmente presentar estas caricaturas ya sería muy complicado. Podemos seguir editando el libro, podemos seguir haciendo presentaciones, podemos continuar si la situación mejora después del asunto de la pandemia en 2019 y después de que se nos ha complicado muchísimo volver a exponer y volver a hacer trabajos de caricatura dentro de las escuelas. Últimamente lo que hemos podido hacer ha sido talleres de historieta de manera virtual, porque les estoy hablando de 30 años de exposiciones de caricatura, en los que pude hacer presentaciones, exposiciones, ediciones de mis libros. Y ahorita estoy viendo que mi gato quiere destrozar uno de los carteles y no puedo dejar que lo destroce. Ya mejor voy a mover los carteles. Aquí están los carteles. En un en vivo que pude hacer por YouTube, les mostré todos los carteles. Aquí les muestro el bonche de carteles. Algunos ya no se pueden presentar porque pueden parecer muy agresivos. En los 90s fue curioso, fue divertido. Era una crítica radical al autoritarismo dentro de la escuela tradicional mexicana, que en los 90s pues a nadie se le había ocurrido hacerlo, y yo lo hice porque a partir de que salió la revista Cero en Conducta en 1985, y ya luego de los problemas en México y sobre todo en la Ciudad de México del terremoto, en 1986 me puse en contacto con el director de la revista Cero en Conducta, el maestro Ramiro Reyes Esparza. El maestro Ramiro Reyes Esparza es importante en mi trabajo porque él fue el que aceptó que se podía hacer una crítica así al magisterio, siendo el maestro Ramiro Reyes Esparza una persona importante dentro de la Escuela Normal de Maestros, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ramiro Reyes Esparza me permitió, siendo yo muy joven, me permitió participar con ese grupo de maestros que editaban la revista, que era la Asociación Civil Educación y Cambio. Y pude conocer maestros de cierto nivel crítico que vieron mi trabajo, vieron mis caricaturas y fueron autocríticos y apoyaron lo que yo estaba haciendo en ese momento. Principalmente pues apoyaron permitiendo que yo colaborara con la revista y que algunas de mis caricaturas se publicaran. Eso duró durante un tiempo, y en 1989, cuando conseguí la galería en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, en ese momento inició una etapa muy importante de mi trabajo como caricaturista. Y esto fue a partir de las exposiciones que pude. Otro momento fue cuando conocí a García, activista del CEU, y luego al grupo del CEU de Derecho, al grupo del CEU de Economía, y a los diferentes grupos del CEU que estaban en cada una de las escuelas y facultades de la UNAM. Recuerdo mucho las exposiciones que hice en la FES Zaragoza, en la FES Iztacala y en otra FES que ahorita no me acuerdo, pero que también la de Zaragoza y la de Iztacala fueron muy importantes, porque durante 5 años pude, por lo menos 1 o 2 semanas al año, pude estar ahí con los estudiantes en pasillo exponiendo mi trabajo,
y haciéndoselos llegar de manera directa. Les mostraba estos carteles de las tarjetas y estas frases donde cito a pedagogos importantes como Stirner, en algunas cito a Pink Floyd, a Neil de Summerhill. Y por ejemplo, vean esta caricatura. Ustedes son la fila de las manzanas podridas, dice el gusano, que en ese momento representa a un profesor autoritario. Este vampiro que representa la famosa frase de la educación tradicional, la letra con sangre entra. Y un alumno fusionado a la banca. Y estas tarjetas que tal vez la gente que estudió en la UNAM en esa época y que me vieron en el pasillo exponiendo y vendiendo las tarjetas, tal vez las tengan, tal vez por ahí en algún libro estén por ahí perdidas. Hubo gente muy amable que compró las tarjetas y las enmarcó. Yo, pues lo más que he podido ha sido para conservarlas, ponerlas en este formato, que hay que, en algún momento, este formato lo voy a enmarcar. Pero pude conservar estas tarjetas. Ahí está el personaje principal de mi trabajo, el Memo hecho bolas, el Memo bomba. Y cuando desperté, el maestro aún estaba ahí. El degenerado que este examen se basó en todo lo que yo no estudié. Y la famosa, soy una víctima más de la enseñanza con faltas de ortografía. El chiste se cuenta solo, y el que entendió, entendió. Y mi gato sigue dando lata, pero bueno. En este en vivo que ya por fin TikTok me permitió hacer, muchas gracias. Comentaba en otro espacio de Facebook que usar este tipo de herramientas para nuestra generación, la generación X, no nos ha sido, digamos que, muy fácil acceder o aceptar que debemos hacer llegar no solamente cómo hemos trabajado, elementos de nuestro trabajo, sino que tenemos que entrar en contacto con mucha gente que obviamente por la edad y por las situaciones no conocieron directamente mi trabajo entre 1989 y digamos que 1999, porque fueron 10 años muy intensos de exposiciones, presentaciones y edición de mis libros. Mis libros en algún momento, en algún otro en vivo se los voy a presentar, pero estos 10 años de trabajo intenso que dediqué sobre todo a escuelas públicas como la UNAM, el Politécnico, la UAM, colegios de bachilleres, escuelas normales, unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, esos 10 años de intenso trabajo, de exposición y de presentación de esta idea sobre el autoritarismo dentro del salón de clases, hablando del enfoque autoritario de la educación, porque esto no se me ocurrió una mañana rascándome la panza. Simplemente un día un amigo de la escuela me prestó el famoso libro, más bien me lo regaló porque pensó que me hacía falta leer Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, el famoso pedagogo brasileño. Y el concepto importante en el cual yo baso mi trabajo, la idea importante en la cual yo baso mi trabajo es que Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido habla de la educación bancaria. Dentro del enfoque autoritario de la educación, que está ahí explicado por Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido en su libro, él dice que la educación bancaria es esta situación donde un grupo de alumnas, se reúnen cada día en determinado lugar para recibir cierta cantidad de conocimientos en las supuestas cabezas vacías de los alumnos, donde el profesor va y deposita
de acuerdo con el programa, cierta cantidad de conocimientos, determinado día y a determinada hora, en esas supuestas cabezas vacías de los alumnos. Eso es educación bancaria y Paulo Freire lo explica perfectamente en Pedagogía del Oprimido. Yo retomo ese concepto y diseño en caricatura estas filas, que yo las llamo las filas de los niños banca. La caricatura de educación bancaria obviamente pues se ve a un profesor depositando conocimientos en las supuestas cabezas vacías de los alumnos. Esa caricatura está en mi libro y aquí en tarjeta pues no la tengo, pero en algún momento les mostraré esa caricatura sobre la educación bancaria, del concepto de Paulo Freire. Igual la lectura de Un mundo sin escuelas de Iván Illich y la lectura de Aparatos ideológicos del Estado de otro autor y luego otros autores como Giorgio Bini sobre autoritarismo en la escuela, y lecturas de críticos de la estructura escolar, porque los autores que se manejan en pedagogía en México, que son sagrados, como San Piaget y San Freinet, pues esos autores obviamente solamente ciertos grupos de maestros los leen y los llevan a cabo y son sus seguidores y son importantes para la función de estos pedagogos cuando los llevan a cabo en un salón de clases. En mi caso, como caricaturista y como crítico del sistema educativo, mi labor ha sido editar libros, exponer y últimamente, y que es el punto principal de este en vivo, es hablarles de los 20 años de mi taller de historieta para principiantes como recurso didáctico en la escuela. Este taller, desde el año 2004 lo he llevado a cabo en escuelas normales, en escuelas preparatorias, secundarias, en escuelas y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, en más de 100 ocasiones. Y últimamente, por las cuestiones de lo que pasó con la pandemia y que en las escuelas se han reestructurado mucho, y hay escuelas que me siguen invitando, pero a través de este medio lo que estoy buscando es abrir el panorama y proponerles al público en general que conozcan la propuesta. La propuesta es muy simple, que a través de un taller sencillo, lógico y divertido, que puede ser sesiones de 40 a 50 minutos y podemos hacer hasta 3 horas de sesiones de mi taller, aprendan de manera práctica, de manera sencilla, lógica y divertida, los 15 elementos de la historieta para poder expresarse de manera gráfica, sin la necesidad de ser expertos en este asunto de la caricatura o de la historieta. Este taller no está dirigido a profesionales ni a expertos de la materia. Está dirigido, les decía que estoy usando doble lente porque la graduación está fallando, pero bueno, en algún momento lo resolveremos. Mientras tanto, aquí me ven con dobles lentes. Y les decía, la propuesta es que en la primera sesión puedan realizar, los asistentes al taller puedan realizar los 5 elementos básicos, luego en otra sesión 5 elementos complementarios y finalizaríamos en una tercera sesión de mi taller con los elementos finales donde ya podemos construir, diseñar, dibujar páginas de historieta con un modelo muy sencillo y práctico que es el modelo de historieta mexicana.
Cualquiera de ustedes que revise una historieta o cómic clásico como La familia Burrón o Memín Pinguín o un cómic clásico, se van a dar cuenta que las páginas están divididas en historieta mexicana, las páginas están divididas en 2, 3, 4 viñetas. En el cómic gringo puede estar dividida una página en 4, 5 y hasta 9 viñetas. En un cómic, manga o historieta japonés puede estar dividida la página hasta en 12 viñetas. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que el estilo de la historieta mexicana es muy importante y es en el cual nos concentramos y dirigimos nuestro trabajo para que docentes y estudiantes en México sean capaces de llevar a cabo la creación de un personaje. Estoy buscando dónde... por aquí está. Por ejemplo, este es un formato que usé para una serie de exposiciones que hice en la UPN. Este es un personaje principal de mi serie de caricaturas. Como podrán ver, ahí hay un personaje, el diseño de un personaje, el globito que contiene el mensaje del personaje, una ambientación, color. 5 elementos básicos mínimo para expresarnos gráficamente. El cómo es lo que vemos en el taller, porque una de las discusiones y uno de los comentarios importantes que hacemos para promover mi taller es que puede haber 2 o 3 manuales de 80, 90 páginas circulando por internet o impresos en las librerías, donde dicen el qué, con una gran cantidad de ejemplos donde se muestra cómic gringo, cómic japonés, cómic mexicano, pero es el qué. Muchísimos ejemplos de lo que se ha hecho. La aportación que yo hago desde el año 2004, que por primera vez impartí el taller en un CREN, Centro Regional de Educación Normal, en un CREN de Tuxpan, que me hicieron el favor de invitarme para compartir el taller con estudiantes de la licenciatura de preescolar y educación básica, 2 grupos de estudiantes. La propuesta es que de manera sencilla, lógica y divertida, cualquier persona, sobre todo educadores, porque este taller está diseñado para que los educadores lo aprendan, educadores de todos los niveles, lo aprendan y lo puedan llevar a cabo también dentro de sus grupos. Los diferentes ejercicios que planteamos en mi taller se pueden llevar a cabo, como por ejemplo la creación de un personaje para que los muchachos se expresen. Estoy buscando por aquí si dejé, ¿dónde dejé? Por aquí tenía un cartel. Bueno, no tengo el cartel, pero esta postal que mi amigo Germán Ángeles me ayudó a imprimir. Germán Ángeles es un gran amigo que me ha apoyado para... Por ejemplo, el año pasado le pedí que diseñáramos una tarjeta con este personaje que dibujé en 1993. Esta es una autocaricatura mía. Yo soy el Memo Bomba y como caricatura así me represento. Más o menos es una caricatura complicada, pero con esta postal, en los diferentes eventos a los que asisto, las regalo a mis amigos, a los asistentes, para que vean que estoy celebrando 30 años de caricaturas. Y aquí se ven las portadas de mis 3 libros, 2 libros editados, un manual editado, el manual de mi taller, y por ahí el tercer libro donde se ve la figura del innombrable Salinas. Ese tercer libro se quedó en pausa porque cuando ya lo íbamos a editar,
llegó la pandemia. Y bueno, pues no ha sido fácil cubrir estos gastos de edición, entonces lo que estamos proponiendo es hacerles llegar en formato digital las caricaturas a las personas que nos lo vayan solicitando por medio de WhatsApp. De una vez les comento mi WhatsApp por si alguien se interesa en llevar a cabo un taller presencial en sus escuelas o un taller virtual también, igual a través de una especie como de conferencia. A un grupo se le puede dar un taller virtual sin necesidad de que yo me traslade a su ciudad, porque en algún momento pude visitar a grupos de estudiantes en muchos lugares del país y de esa manera compartí mi trabajo con muchos estudiantes de los diferentes niveles educativos, porque los directores, los maestros se organizaban y lograban llevarme a las unidades de UPN, a los eventos de UPN, a los eventos de las escuelas normales o de preparatorias o de universidades que podían ser públicas o privadas, como por ejemplo de Poza Rica, que en una ocasión una universidad privada me invitó a que diera el taller a 200 de sus estudiantes de la carrera de pedagogía. Y durante 3 días estuve trabajando con ellos en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Fue una experiencia interesante, importante, pero en muchos niveles y en muchas situaciones he podido compartir mi taller. Y ahora, el día de mañana, por eso les digo mi WhatsApp, por si les interesa participar mañana en un taller virtual que voy a dar a partir de las 6 de la tarde, que voy a llevar a cabo por medio de Zoom. A las personas que se contacten conmigo les explicaré cuál es la dinámica para poder participar. Mi WhatsApp, caricaturista Memo, Guillermo Argandoña Sánchez, 55 34 87 50 00. Y pues aquí nos estaremos viendo, nos seguiremos viendo en algún otro en vivo. Creo que vamos a empezar a usarlos con mucha mayor frecuencia para llegar a todas estas personas que no conocen mi trabajo. Mi trabajo es muy conocido en ciertas áreas, en ciertos sectores del Magisterio Nacional, y es aceptado. En otras áreas no es aceptado, pero trabajamos principalmente con grupos de maestros autocríticos que ven en mis caricaturas y en esta propuesta de taller, Historieta para principiantes como recurso didáctico en la escuela, ven que es conveniente que el alumno, sin ser profesional ni tener muchas habilidades para el dibujo, porque les explicamos que cualquiera puede hacer una caricatura. Si cualquiera puede subirse a una bicicleta e intentarlo y dominar más o menos la mecánica de andar en bicicleta, hacer una caricatura, crear un personaje de caricatura y aprender los 5 elementos básicos de la historieta, y luego los 5 elementos complementarios y luego los 5 elementos finales, y dominar, por lo menos técnicamente, cómo se construye un personaje, un mensaje, una viñeta, una página de historieta. Eso se puede lograr. Yo ya lo he logrado, lo he llevado a cabo en muchos lugares del país y ahora se los estoy proponiendo por medio de estas plataformas. Espero lo tomen en cuenta y espero me acompañen mañana. Ahora bien, esto lo vamos a estar haciendo ya de manera permanente, cada vez que nos lo soliciten, en un taller presencial, en sus propias escuelas, un taller individual para quien lo solicite, para quien se sienta más cómodo con un taller individual, o un taller virtual para grupos o igual para personas que asistan a las convocatorias que yo les he estado transmitiendo por las diferentes plataformas, Facebook y YouTube. Les he estado informando de esto. Y ahora, de manera más
frecuente intentaremos que TikTok nos permita hacerles llegar estas propuestas. Y tal vez en algún momento hagamos aquí un ejercicio frente a ustedes y se vayan dando cuenta cómo de manera muy sencilla, lógica y divertida se pueden crear personajes de caricatura, y a partir de ese momento vamos a ir construyendo paso a paso cómo se diseña una página de historieta, comenzando por cómo se diseña una viñeta, que yo les aclaro que una viñeta con 5 elementos básicos en la primera sesión lo podemos llevar a cabo. Entonces están invitados, ojalá y me contacten por medio del WhatsApp y podamos invitarlos y decirles la mecánica de cómo llevar a cabo esto. Les agradezco mucho su atención y espero que los podamos ver en algún taller presencial o virtual. Ya ustedes lo deciden. La propuesta está aquí. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Atentamente, Caricaturista Memo en y desde la Ciudad de México. Muchas gracias.